Hola, mi nombre es Juan Carlos Osorio y soy estudiante del doctorado en educación. Hoy traigo la exposición del segundo avance de la asignatura Introducción a, a las tecnologías de la información y la comunicación en un proyecto que he denominado Desafíos de la formación actoral en entornos virtuales, comunicación, aprendizaje y presencialidad en la seccional Pacífico de la Universidad del Valle. Es importante mencionar que en la exposición pasada logramos poner en contexto sobre la Universidad del Valle. Quiero mencionar algo muy puntual y es que es una de las universidades más importantes del suroccidente colombiano y en la seccional donde se va a realizar esta investigación o se va a poner en práctica el resultado de esta investigación es en la seccional Pacífico que está ubicada en Buenaventura, uno de los puertos más importantes de Colombia, pero también uno de los territorios más violentos y más empobrecidos. Eh, el proyecto en general nos habla de la formación teatral virtual que exige una identidad de aprendizaje digital profunda, ¿cierto? Esto como resultado de lo que vivimos en la pandemia. Entendimos que el teatro es un arte de la presencialidad, así como la danza, y entonces esta brecha entre formar a artistas escénicos a través de la pantalla es lo que genera esta investigación, es cómo vamos a estar preparados para una eventual posible eh, eh, transición a la virtualidad, ¿cierto? Pensando también en cómo está evolucionando el mundo, pero también al entorno violento en el que vivimos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese camino que vamos a recorrer en esta investigación? Pues vamos a tener un análisis de modelos mixtos y evaluación de impacto de factores socioemocionales en contextos periféricos que tengan brecha digital. Y ya vamos a ver un poco por qué hablamos de esto y finalmente pues queremos establecer una alfabetización digital como competencia crítica para humanizar la técnica escénica, es decir, cómo podemos desarrollar a través de esta investigación un modelo de formación virtual para las artes escénicas. Mm, El problema pues radica o se evidencia con la pandemia, donde a pesar de que nosotros tenemos una dirección de tecnologías muy poderosa en la Universidad del Valle, no se contemplaron los desafíos de los territorios. Entonces, este arte que es presencial, ¿cierto? Se enfrentó con un escenario de virtualidad en la pandemia, sobre todo pues en la periferia, donde el acceso a las redes Wi-Fi o a la conexión Wi-Fi era muy difícil y aunque la universidad gestionó unos protocolos como por ejemplo el envío de tarjetas SIM card con recargas y el envío de tabletas a algunos estudiantes que tenían problemas de conectividad, no fueron suficientes porque no se contempló que muchas de esas empresas con las que contrataron esa red de cobertura no tenían justamente cobertura en Buenaventura. Entonces esto fue más o menos lo que generó pues este conflicto eh, mm, de la virtualidad, de una asignatura práctica eh, desarrollada en la virtualidad, ¿cierto? A través de la tecnología. Eh, la justificación, pues yo creo que ya está más que dicha y es que nosotros, como Universidad del Valle, ¿cierto? Lo visible es que tenemos una plataforma, la de INTEF, que es una plataforma de formación, es una plataforma de acompañamiento tecnológico muy importante. No tomo en cuenta las limitaciones territoriales de la tecnología, de la comunicación y de la educación a través de la tecnología, ¿cierto? Y entonces ahí descubrimos esa brecha de inequidad y de alfabetización tecnológica tan grande que tenemos en Buenaventura, ¿cierto? Y esto nos requiere, nos hace un llamado pedagógico pues imperativo y es que el actor debe mediar su corporalidad a través del entorno digital. ¿Cómo vamos a transicionar allí? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto sin perder la esencia de lo que es la formación en arte dramático? Encontramos a través de la matriz DOFA pues unas fortalezas y es ese acceso inmediato a los recursos digitales, ¿cierto? Que los estudiantes empezaban a manejar accesos, consultas, navegación, muchos elementos tecnológicos que por la misma esencia del programa pues no estaban vinculados o no los teníamos interiorizados como las reuniones por Meet, por Zoom, los trabajos colaborativos, las herramientas, ¿cierto? Digitales para la dinamización de los procesos formativos. Eso fue una fortaleza muy interesante. Y a la vez, pues, una gran debilidad fue esa falta de conectividad estructurada que ya vimos. Dentro de las oportunidades, pues, desarrollar
Se desarrolló aceleradamente nuevas competencias tecnológicas en los estudiantes de arte y entre las amenazas, pues la más grande de todas que tuvimos fueron los riesgos de deserción, ¿cierto? Porque muchos no se sentían cómodos con este proceso de formación, porque entendían que el trabajo del actor depende del trabajo colectivo, entonces, y también pues por las relaciones en sus casas a las 7 de la mañana tomando clases de carácter activo, ¿cierto? Clases participativas, donde el cuerpo, la voz, deben estar despiertos mientras sus familias estaban dormidos. El objetivo general es analizar la interrelación entre los procesos de comunicación y aprendizaje en entornos virtuales dentro de la formación teatral de la Universidad del Valle Seccional Pacífico para proponer lineamientos institucionales estratégicos que fortalezcan la alfabetización digital. Hay tres pilares que se vuelven objetivos específicos, es la evaluación estructural, ¿cierto? Vamos a evaluar esos modelos de aprendizaje que son mediados por la tecnología. Vamos a identificar y categorizar los factores sociales y emocionales invisibles que motivan o dificultan radicalmente la participación activa de actores y docentes en las plataformas digitales. Y finalmente la construcción de identidad, que es la exploración, explorar el concepto emergente de identidad de aprendizaje digital, analizando críticamente cómo el estudiante de teatro proyecta su presencia escénica mediante la mediación a través de la tecnología. En el marco teórico vamos a tener tres ejes, ¿cierto? O tres líneas, tres guías, tres acompañamientos. El primero es el eje, la identidad de aprendizaje digital. Y aquí nuestro gran referente que nos va a acompañar a esta investigación es el maestro Jorge Duati, con una investigación que él desarrolló justamente después de la pandemia y que denominó del convivio al tecnovivio. Entonces vamos a estar trabajando de la mano de este autor. Vamos a tener modelos mixtos y el aprendizaje invisible. Y en el eje 3 factores socioemocionales y la comunicación empática en la periferia. Eh, bueno, del convivio al tecnovivio, Jorge Duati es este pedagogo, este crítico teatral además, que nos reafirma la naturaleza del teatro, ¿cierto? El cuerpo orgánico, el cuerpo en la escena y cómo eso se convierte en una presencialidad remota mediada por la pantalla del software, cómo estos códigos y esta infraestructura técnica pues empieza a generar también todo un tipo de propuesta artística innovadora. Entre los modelos mixtos, bueno, vamos a tener de aprendizaje el territorio físico, las TIC como extensión y el aprendizaje invisible, ¿cierto? Estos autores, Revuelta y Pérez y Cobo, nos van a acompañar durante este proceso de formación, de investigación, perdón. Luego tenemos un ecosistema del modelo mixto, la red digital, vamos a estudiar estos entornos virtuales, la distribución y el consumo de contenidos teóricos, procesos de investigación documental, historia del arte y análisis dramatúrgico, ¿cierto? Vemos que hay un territorio físico protegido, que es la Universidad del Valle Seccional Pacífico, como son esos encuentros presenciales reservados estrictamente para el entrenamiento psicofísico, la preparación del convivio teatral esencial y el montaje grupal. Eh, Hay un insight clave y es que al migrar lo teórico a la nube se optimizan los limitados recursos tecnológicos, reservando el preciado tiempo presencial para lo que es insustituible. Y bueno, tenemos unos factores socioemocionales en la periferia. Nosotros estamos muy distantes de la capital del departamento, pero también de la capital del país, ¿cierto? Es una zona de difícil acceso y entonces por eso estamos categorizados en la periferia, ¿cierto? Como es el aprendizaje virtual desde una experiencia plenamente emocional y entender las condiciones en Buenaventura, sus limitaciones sociales y las limitaciones de los individuos. Y bueno, ¿y qué pasa cuando este entorno digital inaccesible precipita el colapso de procesos educativos y la deserción masiva, que pues es ese gran riesgo que tuvimos en ese momento? Sin embargo, ahora pues hay una realidad y es que mucha de esta herencia que nos deja la pandemia eh, fue lo práctico de acceder al estudio, a la clase, al trabajo a través de una pantalla y lo que en un principio resultó como algo que rechazaban nuestros estudiantes, hoy hay evidencias de que los jóvenes prefieren tomar clases de manera virtual que volver a la presencialidad.
Eh, Mm, Y bueno, en el escenario digital tenemos un tema que es muy interesante, es la comunicación empática como solución, ¿cierto? Y aquí vemos tres lugares en el que debemos posicionarnos, es entender el problema, ¿cierto? La tecnología nuevamente, esto que es la pantalla que se vuelve un muro, como ese problema lo deja de ser un problema y se vuelve en una posibilidad. Y luego también algo muy importante que no hemos hablado es el docente como facilitador, ¿cierto? Y finalmente, pues ese puente que es la resistencia cultural y es como a través del espacio virtual podemos convertir un nuevo escenario de inclusión y de resistencia artística. Bueno, de la bibliografía, destaco pues a Jorge Dubati que entra a esta base de datos y que es además pues eh, el teórico con el que vamos a acompañar este proceso de investigación. Muchas gracias.